¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 2.0, bajo la autoría de 10 especialistas, coordinados por María Cristina Rosas. En esta obra aprenderás sobre regionalismo, inversión extranjera directa, agricultura y ganadería, energía, telecomunicaciones, propiedad intelectual, reglas de origen, medio ambiente, cultura y mucho más. Adquiere ya el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 2.0. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una emisión más de esta serie de entrevistas que les trae el Centro Olof Palme México con especialistas en diversas materias. Esta tarde tenemos el gusto de contar con un experto en temas hídricos, seguridad hídrica, agua, y este es un tema toral que pues creo que debería ser más empoderado en la agenda nacional e internacional. Nuestro invitado es Jorge Alberto Arriaga Medina, a quien le agradecemos muy puntualmente su disposición para estar con nosotros y conversar sobre estos temas. Bienvenido, Jorge, un gusto tenerlo aquí. Al contrario, doctora, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto. Gracias, Jorge, el gusto es nuestro. Quiero comentarle a nuestro auditorio que pueden formular preguntas, si así lo desean, para nuestro invitado. Y antes de comenzar con esta entrevista, me voy a permitir leer una breve semblanza curricular del maestro Arriaga. Él es maestro en tecnología ambiental con orientación en gestión de recursos hídricos por el Imperial College de Londres, licenciado en Relaciones Internacionales con mención honorífica y especialista en economía ambiental y ecológica, ambos títulos por la UNAM. Él es egresado del programa de liderazgos progresistas de la Friedrich Ebert Stiftung y de la Escuela de Transparencia auspiciada por Transparency International, capítulo Lituania. Ha participado en trabajos de consultoría para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la Universidad de Oxford, la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la Corporación Andina de Fomento, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, entre otros organismos nacionales e internacionales. Él también fue coordinador del Observatorio Hídrico del Programa de Apoyo al Desarrollo Hidráulico de los estados de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala, el PATPOT. Actualmente se desempeña como coordinador ejecutivo de la Red del Agua UNAM y del Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo auspicios de la UNESCO, donde impulsa las estrategias de investigación, docencia y difusión de la cultura, destacando su papel también como coordinador del Premio Nacional Juvenil del Agua durante el periodo 2022-2024, o sea, en este mismo momento. Bueno, muy bien, Jorge, pues un gusto tenerlo para hablar de este tema del agua, que es un tema que a mí me parece, pues todavía no está tan visible en la agenda ambiental internacional. Creo que hay mucho énfasis en cambio climático, calentamiento global, pero se olvidan las otras aristas, se olvida lo de la pérdida de biodiversidad y, por supuesto, la problemática del agua. ¿Por qué? ¿Por qué recibe tan... Vamos a hablar del agua, no vamos a hablar de biodiversidad, que también es un tema muy poco visible, tristemente. Pero, ¿a qué atribuye usted que la problemática del agua a nivel global recibe tan poquita atención?
Sí, doctora, bueno, antes de comenzar, quisiera agradecer nuevamente a usted por la invitación. Yo fui estudiante del Centro de Relaciones Internacionales, donde pues usted está ahí desde hace mucho tiempo y es un gusto ahora estar como colaboradores. Le agradezco muchísimo esta invitación. Bueno, ¿por qué no hemos sido tan populares como el cambio climático en cuestiones de agua? Creo que tiene que ver con la perspectiva que se ha manejado del agua desde hace mucho tiempo, ¿no? Durante mucho tiempo el agua fue vista como la provisión de un servicio, única y exclusivamente, ¿no? Relacionada con agua potable y saneamiento. Es decir, cómo entubamos el agua desde un río o desde un lago y la llevamos a las personas para que puedan gozar de este servicio en general público, ¿no? En muchas partes del mundo. Sin embargo, justamente esta visión lo que hizo fue reforzar la idea de que esto es un tema de ingenieros, es un tema de expertos, de grandes expertos que son los únicos que pueden tratar esta gran infraestructura, ¿no? Sin embargo, pues se vio que era necesario también incorporar nuevas visiones. Para la década de los 90 se abrió un poco más esta idea y ya es una cosa más de economistas. Pero de nuevo, eso no nos abre a todos los que no somos ni economistas ni ingenieros la posibilidad de participar en temas de agua. Entonces, este lenguaje tan técnico, tan exclusivo de este grupo, durante mucho tiempo, pues lo que hizo fue justamente excluir a todas las demás personas que no participábamos directamente, ¿no? Ese yo diría que es uno de los factores más importantes. El segundo tiene que ver con que, pues, justamente como ha sido tan, pues sí, de nicho este tema, no se nos ha permitido entrar y además es de alta especialización, ¿no? Entonces, pareciera que los que no participamos de este grupo no tenemos nada que decir. Además, tenemos que ser muy honestos quienes participamos en el sector hídrico, que no somos los mejores comunicadores, ¿no? Llevamos mucho tiempo intentando decir esto, pero justamente, de nuevo, o sea, regresamos a este lenguaje tan técnico que no abre la posibilidad a otras personas. Y es súper extraño porque el cambio climático es igual a agua. El informe de Naciones Unidas sobre los recursos hídricos de 2020, dedicado justamente a cambio climático, dice que el 90% de los efectos del cambio climático se experimentan en el ciclo hidrológico. Entonces, ¿por qué hemos estado peleándonos, digamos, o estamos separadas la agenda de cambio climático y la del agua? Pues justamente porque no hemos llegado a hacer estos nexos, ¿no? No los hemos hecho tan visibles. En este reporte me gusta mucho esa imagen porque lo que pone es en medio a la seguridad hídrica y como intersección y están las tres agendas más importantes de la agenda ambiental, ¿no? El objetivo de desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible, el marco de Sendai de gestión integral del riesgo y el Acuerdo de París de cambio climático, ¿no? El agua está justamente en el centro de estos tres elementos. Entonces, sin duda, cuando hablamos de cambio climático, tendríamos que hablar del agua. No lo hemos hecho hasta el momento, pero justamente ahora que está la COP27 en Egipto, un gran énfasis que se está poniendo es entre nexo agua y cambio climático. Sobre todo, tuve la fortuna de estar en la Semana Mundial del Agua y justamente nos decían los organizadores de la COP27 que ellos siendo pues un estado fundamentalmente árido, ¿no? Que altamente dependiente del agua, de la extracción de agua subterránea para la agricultura, pues era necesario poner este énfasis, ¿no? Entonces que ellos desde su organización iban a impulsarlo de manera directa y he estado siguiendo las conversaciones y creo que sí, por ahí vamos. Bien, esa sería una buena noticia dentro de todas las malas que recibimos. Aquí entrevisté al doctor Saruján cuando todavía presidía la CONABIO y él señalaba algo muy parecido a lo que dice Jorge, que sí nos falta comunicarnos mejor, comunicar a la ciencia con la sociedad, ¿no? Todo esto de la divulgación de la ciencia es como que una tarea pendiente y caímos en la cuenta de que, pues sí, esto tendríamos que cambiarlo precisamente para visibilizar las problemáticas ambientales, más allá del cambio climático. Le quiero preguntar, Jorge, ¿cómo estamos en México en este tema? Si a nivel internacional ya tenemos algunas esperanzas de que sea abordado lo de la COP27 y demás, y ya se va
haciendo visible, digamos. ¿Cómo estamos en México? Bueno, en México lamentablemente no tenemos muy buena expectativa, ¿no? Lo acabamos de ver hace poco con la crisis que vivimos en Monterrey, tan fuerte, ¿no? Un estado, o bueno, en particular la ciudad de Monterrey, que era un ejemplo a nivel nacional. O sea, el organismo operador prestaba agua las 24 horas, los 7 días de la semana, que prácticamente nadie en México lo tiene, ¿no? Entonces, pasó hace un par de meses que vimos que ya no podían darles el agua necesaria. Y esto tenía que ver pues con el cómo se fueron vaciando durante mucho tiempo las presas y por supuesto estamos viendo también los efectos del cambio climático, ¿no? Otra vez regresando al mismo tema, que ya lo que vivimos, Monterrey siempre ha vivido entre la escasez y las inundaciones, ¿no? Sí. Justamente porque el sistema no está diseñado para recibir estas grandes tormentas y huracanes que reciben todo el tiempo. Y por otro lado, la capacidad de almacenamiento de las presas pues no les permite almacenar durante todo el periodo que se requiere, ¿no? Además, si no le estamos dando el mantenimiento necesario a la infraestructura, pues bueno, eso se suma, ¿no? Digo, Monterrey es un caso, pero en general en México vivimos, lo hemos dicho en muchos foros, un clima de inseguridad hídrica, ¿no? Que nosotros entendemos la seguridad hídrica a partir de 4 puntos. La primera sería el dotar de agua potable y saneamiento a todas las personas a un precio justo. O sea, básicamente garantizar el derecho humano al agua potable y al saneamiento. No lo estamos cumpliendo. No lo estamos cumpliendo, ¿por qué? Porque hay más de 10 millones de personas que no tienen acceso directo, o sea, una conexión en sus casas al agua potable, ¿no? Pero tener acceso al agua potable no significa que la tengas todo el tiempo y con la calidad necesaria, ¿no? Claro. Nosotros en la Ciudad de México lo sabemos perfectamente. Nos llega cada tercer día o a veces no nos damos cuenta porque tenemos sistemas de almacenamiento que eso lo cubrimos nosotros. Nosotros pagamos ese dinero, nosotros pagamos la operación de las bombas, cuando si el servicio funcionara de manera perfecta, pues no tendríamos por qué asumir nosotros como usuarios individuales esos costos. En saneamiento, más de 12 millones de personas no tienen acceso al saneamiento en México. Y otro síntoma de que no estamos cumpliendo es que reformamos la Constitución en 2012, añadimos el derecho humano al agua potable y al saneamiento en el párrafo 6º del artículo 4º constitucional. Y lo que se mandaba era que a los 360 días tendría que haberse publicado la Ley General de Aguas, reglamentaria del derecho humano al agua potable y al saneamiento. Llevamos 10 años sin tener una ley general de agua potable y saneamiento. Entonces, no pinta bien ahí, ¿no? La segunda, el segundo elemento que consideramos dentro de la seguridad hídrica es garantizar agua para los ecosistemas. Aquí es un tema mucho más complejo, del cual yo no soy experto, pero vemos estas grandes tasas de deforestación que lo que no permiten es garantizar que haya esta recarga natural, ¿no? De los acuíferos. Y pues lo que suceden son cosas como lo que estamos viviendo en la Ciudad de México, que estamos extrayendo el doble de lo que le recargamos al acuífero. Y por eso expresiones concretas como que el ángel esté sumido, porque pues la tierra lo que está haciendo es irse para abajo porque ya no tiene esta agua abajo, ¿no? Para soportarlo. Entonces, eso es una de las expresiones. La tercera es que necesitamos agua para las actividades productivas. Y esto es un punto súper importante que también hemos abordado mucho y en estas relaciones interinstitucionales con otros actores, con la iniciativa privada en particular, porque durante mucho tiempo se le ha satanizado, ¿no? Son los grandes malos, el capital es el gran mal. Tenemos que ser muy conscientes que el agua utilizada por la industria es solamente el 5% del total, ¿no? Entonces, obviamente hay que obligar a las industrias que lo hagan bien y que utilicen de mejor manera el agua potable, ¿no? Sin duda. Pero el problema pues no está ahí, ¿no? También hay que reconocer que ellos, las industrias, necesitan agua, de lo contrario nosotros no tendríamos los bienes y servicios necesarios para poder desarrollarnos, ¿no? Entonces también ahí necesitan certidumbre jurídica, ¿no? Para poder planear y saber pues si van a hacer sus inversiones o no en un país que tal vez mañana te puede quitar tu concesión de agua porque la administración no lo
no te da esta certidumbre jurídica. Y el último paso de la seguridad hídrica o pilar de la seguridad hídrica es el salvaguardar estas tres anteriores ante los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos extremos, ¿no? Sobre todo inundaciones y sequías. Y lo que decía, justo al mismo tiempo que estábamos teniendo sequías en el norte de México, en Guadalajara nos estábamos inundando. Y esto es algo que siempre lo vemos, ¿no? En la condición geográfica de México, pues estamos ubicados al mismo nivel que en los grandes desiertos. Entonces, de la mitad para arriba, vemos que tenemos un clima completamente árido, ¿no? Con limitada acceso a agua potable y saneamiento. Sin embargo, a disponibilidad de agua. Pero lo que hemos hecho es que históricamente nos hemos concentrado en el norte de México y ahí se encuentran nuestras principales actividades productivas, ¿no? Esta gran agricultura de exportación pues, se encuentra donde el agua es muy poca. Entonces, es natural que tengamos siempre esta división entre inundarnos y tener la escasez, pero el punto es cómo lo manejamos, sobre todo considerando los efectos del cambio climático que pues, se van a exacerbar. Claro, muy interesante. Me quedé pensando ahorita que hablaba de las actividades productivas, cómo los modelos económicos que hemos aplicado, por ejemplo, el modelo agroexportador, nos está llevando a favorecer los monocultivos, ¿no? Por ejemplo, el aguacate, el limón, y claro que esto impide los ciclos de cultivo que terminan agotando a los suelos y que son una causa de deforestación. México además tiene tasas de deforestación altísimas y muy, muy preocupantes. Pero bueno, es que el propio modelo económico, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio en su momento, ahora el TEMEC, favorece a los monocultivos. Y bueno, ellos se llevan todo el agua y se llevan todos los nutrientes de los suelos, etcétera. Le quiero preguntar sobre un tema. El otro día tuve oportunidad de estar en un seminario sobre seguridad alimentaria y salió a relucir el tema de la huella hídrica. Por ejemplo, ¿cuántos litros de agua requerimos para producir un aguacate o para que la vaca pues se convierta en lechita y en carnita y todo esto? ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo estamos en este tema de la huella hídrica? Se habla mucho de la huella ambiental, pero creo que el de la huella hídrica no se trata tanto y hay un costo altísimo en ello. Y también este concepto es importantísimo para entender la relación que tenemos como usuarios, ¿no? Porque muchas veces a nosotros como personas no sabes cómo reducir tu consumo y piensas que reducir tu consumo es este tradicional mensaje de los 90 de ciérrale la llave, báñate en 5 minutos, utiliza tu vasito para lavar los dientes. Está bien, perfecto, hay que seguirlo haciendo. Sin embargo, hay otros aspectos de nuestra vida donde podemos incidir y uno de esos es justamente en el consumo. Aparte, somos consumidores de gran cantidad de alimentos y es justamente lo que estamos viendo es como a nivel internacional nos estamos moviendo, sobre todo pues por el crecimiento económico de China, ¿no? Que están consumiendo mayor número de proteínas de lo que consumían hace 10 o 20 años. Entonces nos estamos moviendo hacia dietas más intensivas en el uso de agua para su producción. Justamente como usted decía, doctora, o sea, no es lo mismo consumir directamente una manzana que, bueno, se riega y está ahí, y ya no hay una transformación más allá, ¿no? Que agarrar la manzana y comértela, a esperar 3, 4 años a que la vaca crezca y tenga becerritos y se le den de tomar leche. O sea, esto implica pues una gran cantidad de que la vaca consuma una gran cantidad de agua directa y por el pasto y demás cosas, demás alimentos, ¿no? Entonces, la idea y por lo que se ha, pues, sí, se ha atendido en los últimos tiempos, es optar por dietas un poco menos cárnicas, ¿no? Porque son las más intensivas en el uso de agua. Y en cambio, movernos hacia dietas no de proteína animal, sino obtener proteína vegetal. Sin embargo, también ahí entramos en temas muy, muy controvertidos y creo que también tiene que ver con las cuestiones culturales y cuestiones adecuadas al lugar, ¿no? Hay lugares que están planeados para tener, pues, no sé, pienso en Argentina o en Uruguay, ¿no? Que no es lo mismo la huella hídrica de cuando vemos los 2100
litros que se necesitan para 1 kilo de carne, yo me pregunto, ¿eso quién lo hizo y dónde? Sí, seguramente son 2.100 en un promedio, pero no es lo mismo que en Argentina que en México, ¿no? Claro. Argentina que tiene una gran disponibilidad, que tiene grandes terrenos, Sí. como no es el caso de México, donde la ganadería pues se encuentra sobre todo en el norte, ¿no? Con una disponibilidad más limitada. Entonces, sí creo que hay que movernos hacia esto y también hacer mucha conciencia del desperdicio de comida, ¿no? Porque se dice que más del 30% de los alimentos no llega al plato, ¿no? Se pierde durante toda la cadena de producción. Entonces, no solamente estamos perdiendo el alimento, estamos perdiendo agua y estamos perdiendo energía, que eso es algo súper importante. Nos estamos moviendo mucho, ya desde hace una década al menos, en analizar el nexo agua, energía y alimentos, ¿no? Porque al final del día siempre interactúan y lo que hace en uno tiene un impacto directo sobre el otro. Sí, sí. Interesante esto de la relación entre energía y agua. Me quedé pensando en las hidroeléctricas, por ejemplo, que en algún momento formaron parte de un proceso de electrificación a nivel nacional que fue muy vanguardista, pero pues ahora hay también problemas con esto, ¿no? Mm. Bien, le quiero preguntar sobre el andamiaje institucional. Hace un ratito, pues usted mencionaba que no tenemos la ley, a pesar de que pasaron 10 años desde que se dijo que habría una ley, una vez que ya estaba en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pero aparte de que la ley no ha salido a la luz, ¿cómo andamos en el andamiaje institucional? Tenemos Semarnat, tenemos Conagua, tenemos varias instancias. ¿Cómo coadyuvan o no estas instancias? ¿O qué tan suficientes o insuficientes son para lidiar con la problemática hídrica del país? Creo que institucionalmente, o sea, en papel, tenemos Sí. uno de las marcos institucionales más amplios que puedan haber en América Latina, ¿no? Bueno, salvo que la Comisión Nacional del Agua, que depende de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, este sector, bueno, esta institución es en muchas veces juez y parte, ¿no? No hay un organismo regulador que ellos deciden y castigan también, ¿no? O sea, otorgan y castigan al mismo tiempo, que eso está separado en muchos otros bueno, en muchos otros países, ¿no? Así es. El regulador es súper importante porque pues es quien detecta aquello que no está mal, que no está bien, perdón, y que busca caminos distintos, ¿no? Pero si es la misma autoridad quien te otorga el permiso y al final te lo puede quitar, pues está un poco extraño, ¿no? Lo que hemos visto es que en las últimas, bueno, hablamos que esta, pues el sector hídrico en general, evidentemente no solamente son estas instituciones de gobierno, sino también los centros de investigación, los organismos operadores, pensar no solamente a nivel federal, sino las comisiones estatales del agua, los municipios, que son, de acuerdo al artículo 115 constitucional, quienes están encargados de prestar el servicio de agua potable y de saneamiento, ¿no? Entonces, realmente ese es el principal problema que a mí me gustaría poner sobre la mesa. De acuerdo al artículo 115 constitucional, son los municipios los encargados. Sin embargo, esta llamada descentralización que hemos hablado de ella durante muchísimo tiempo, sabemos que no ha funcionado, ¿no? Porque no ha estado, los municipios no cuentan con las capacidades para hacer frente a estos desafíos tan grandes, ¿no? Tuve la fortuna de trabajar en Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, en 8 municipios de entre 10,000 y 100,000 habitantes. Ahí veíamos, cuando íbamos a las comunidades de 10,000, 15,000 personas, que el organismo operador está compuesto por 3 personas. La nómina completa son 15,000 pesos. Entonces, de los 3 personas. Entonces, ¿cómo vamos a mantener un servicio de 15,000 personas con 15,000 pesos y 3 solamente personas operando el sistema? Evidentemente no tenían un reglamento, le cobraban a la gente lo que querían, no tenían un reglamento, por lo cual no sabes cuáles son tus derechos ni cuáles son tus obligaciones, ¿no? Son las que se le ocurren al presidente municipal. También, de acuerdo a la ley en este momento, no hay un servicio profesional de carrera. Entonces,
cualquier persona puede dirigir un organismo operador, quien se encarga de prestar el servicio. Lo que vemos es que justo como se le encarga al municipio, lo que suele suceder es que el compadre, el primo, el tío del presidente municipal se encarga de dirigir el organismo operador, ¿no? Y lo más preocupante es que muchas veces ni siquiera ellos saben, yo no digo que todos intencionalmente lo hagan mal o que haya prácticas de corrupción, que por supuesto sí existen, pero no tienen idea muchas veces de cuánto les está costando operar el organismo operador, ¿no? Porque todo se maneja de esta bolsa conjunta que es el municipio, ¿no? Del presupuesto municipal. Entonces no saben realmente si están financiando el servicio, si eso les está dejando dinero, ¿no? Entonces realmente vemos que prácticamente el 70-80% de los organismos operadores en México están quebrados. Porque pues nosotros no estamos muy dispuestos a pagar por el agua, ¿no? Eso es una de las cosas más importantes. Y la otra es que se han ido reduciendo de manera pues muy drástica el presupuesto federal, ¿no? Entonces solamente tenemos 2 vías para poder tener dinero, ¿no? En el sector agua, potable y saneamiento. Las tarifas que se les cobran directamente a nosotros, a los usuarios, y los subsidios. Entonces vemos que los dos han bajado de manera muy drástica y sobre todo después de la pandemia por COVID-19, ¿no? Que realmente afectó de manera muy importante al sector hídrico y del cual creo que no nos hemos podido todavía recuperar. Qué bueno que tocó este tema porque, bueno, México ahora cada vez más recibe extranjeros. Antes éramos país de paso, pero recuerdo mucho a un estudiante del doctorado colombiano que me decía que estaba maravillado con México, porque en Colombia el costo del agua es estratosférico y que en México, pues, cuesta poco y la gente todavía se da el lujo de no pagar. Me gustaría conocer su razonamiento respecto a esto del derecho al agua, porque mucha gente parte del supuesto de que el derecho al agua también te da derecho a tener agua ilimitada y no pagar por ella. Entonces, creo que es una visión muy torcida del derecho al agua, pero me gustaría escuchar su expertise en la materia, por favor. Sí, claro, doctora. Yo creo que aquí tocó un punto súper importante porque hay que diferenciar claramente sobre el agua, el recurso y la prestación del servicio, ¿no? Y eso es lo que creo que no nos queda claro a muchas personas. El agua, de acuerdo al artículo 27 constitucional, es de la nación, ¿no? Entonces, no se puede vender, no se puede intercambiar, ¿no? O sea, ahí está, es de la nación, es de todos los mexicanos. Sin embargo, la prestación del servicio sí tiene un costo. ¿Por qué? Porque pues indica, o sea, ahí tenemos que pagarle sueldos a las personas que participan, construcción de infraestructura, mantenimiento, operación, energía, etcétera. Todo esto sí nos cuesta y nos cuesta muchísimo. De hecho, bueno, quienes estamos en la Ciudad de México recibimos nuestra boletita bimestral y viene cuál es nuestra tarifa, ¿no? Así es. Y cuál es la tarifa que nosotros pagamos y cuál es la tarifa real que pagaríamos si no existiera el subsidio. Y en muchos casos vemos que o sea, que no tiene sentido. Estamos pagando un 10% de lo que deberíamos de pagar. Y sobre todo porque la forma de establecer las tarifas, si bien es escalonada y lo que busca es ser pues progresiva, ¿no? Que se le cobre más a quien más consume y se le cobre más a quien más dinero tiene. La verdad es que sí en el papel funciona, pero ya cuando nos vamos al terreno vemos que no es así, ¿no? O sea, hay estas pequeñas islas en colonias que son pues de alto poder adquisitivo y que ellos están sujetos a pagar la misma cantidad, perdón, la misma tarifa que el resto que sí tiene la posibilidad de pagarlo, ¿no? Y lo mismo, ¿no? O sea, vemos cómo esta revolución del crecimiento urbano, ya hay cuantas colonias que antes eran colonias populares, ahora ya no lo son, ¿no? Ya vemos estos grandes edificios de departamentos impagables que ellos pues, evidentemente tienen la posibilidad de pagar por el agua, ¿no? Entonces, creo que esto deberíamos de resignificarlo y reevaluar si deberíamos de continuar con estas prácticas. Toca un tema toral que, bueno, es tremendamente importante, porque el mundo en general, México en lo particular, tiende a la urbanización.
Y con la urbanización, pues vienen todas estas edificaciones. En el caso mexicano yo veo muy poca planeación urbanística. Entonces se construyen edificios en zonas donde hay escasez de agua y luego pues hay montones de problemas, ¿no? ¿Qué tanto se ve en México la relación entre urbanización y servicios? Hay muchos servicios que hay que atender cuando hacemos un edificio de departamentos o de oficinas. Digo, el agua es uno de ellos, pero ¿cómo estamos en ese tema? Yo pienso que muy mal, pero a ver, usted que es el experto. Sí, durante mucho tiempo, antes de hablar del paradigma, digamos, de la seguridad hídrica, se hablaba de la gestión integral de los recursos hídricos, ¿no? Que básicamente lo que nos decía era, no consideres solamente al agua, sino a los recursos asociados, como el suelo en particular, ¿no? Creo que al hacer estas grandes transiciones de paradigmas, de repente se nos olvidan los otros, ¿no? Podríamos creer que está relacionado con darle agua para los ecosistemas, y sí, o sea, yo creo que la parte de ordenamiento territorial es algo básico que lamentablemente, como bien lo menciona doctora, yo creo que se ha perdido, ¿no? Y se ha perdido también porque se ha perdido el proceso de planificación en general, ¿no? La planificación tanto del territorio como planificación hídrica, como planificación de infraestructura. Ya nos saltamos varios pasos y nos vamos directamente a la construcción, cuando esto no es así, ¿no? Y construimos en lugares donde ya no hay disponibilidad del agua y sin hacer mecanismos transparentes y de rendición de cuentas que nos digan claramente que ahí ese permiso se otorgó con base en estudios perfectamente bien hechos, ¿no? Donde lo importante no es solamente tener agua en este momento, es tener agua para, pues cuando compras una casa vas a vivir siempre en esa casa, claro. Es lo que quisieras, ¿no? Entonces, te importa que en los próximos 50 años sigas teniendo agua. Entonces, esto lamentablemente no funciona así porque también no hay tanta comunicación entre las instituciones encargadas, ¿no? Se están haciendo, creo, y en la Ciudad de México creo que es un ejemplo muy bueno de esto. Estamos haciendo ahorita el plan para 2040 de la Ciudad de México, o sea, se está pensando en el plan de Ciudad de México, y una de las cosas más importantes en las que se está trabajando es en superponer el desarrollo territorial con la disponibilidad hídrica, ¿no? Sobre todo para no afectar las zonas de infiltración del acuífero, que si no infiltramos el acuífero no vamos a tener agua para los próximos 40 años. Muy bien, sí, no, pues ojalá se haga, porque se ve muy sombrío el panorama. No sé, usted sale por carretera, sale a Pachuca, por decir, rumbo a la IFA, y hay un montón de casitas en los cerritos. Luego hay deslaves cuando tenemos lluvias torrenciales y se producen catástrofes, ¿no? Derivadas de fenómenos hidrometeorológicos. Pero pues eso es el ejemplo de la mala planeación, ¿no? De no tener una buena planeación urbanística y generar riesgos donde no deberían existir, ¿no? Es terrible, terrible. Le quiero preguntar, porque aquí ya surgieron algunos cuestionamientos muy interesantes, a propósito de el marco de Sendai. ¿México lo cumple a cabalidad? Uy, difícil, bueno, el marco de Sendai tiene que ver con la gestión integral del riesgo, ¿no? Ajá. Incluso considerar la incorporación de ese concepto, la gestión integral del riesgo. Por ejemplo, estas casitas rumbo a Pachuca que estábamos comentando, ¿no? A ver. Exactamente, doctora, que implica de todas las acciones previas, ¿no? No hacer esta cosa que durante mucho tiempo se hizo de atender el riesgo de manera reactiva, ¿no? Claro. Sino evitar en la medida de lo posible el riesgo, también conocer cuáles son estos riesgos residuales que no vas a poder quitarte, ¿no? Porque ya están ahí y no hay forma de que eso se cambie, y considerar, por supuesto, los efectos del cambio climático, que pues lo que va a hacer es exacerbar estos fenómenos hidrometeorológicos extremos, o sea, lluvias más intensas en menos tiempo, ¿no? Entonces lo que vamos a ver que son los sistemas de drenaje en prácticamente todo México, fueron construidos hace 60, 70 años, no se les ha dado el mantenimiento necesario y por eso vemos que colapsan muy rápidamente. Además de que nosotros como usuarios no ayudamos porque tiramos basura en las calles y contribuimos a que se
se tape, ¿no? Las tuberías, ya que muchísimos de los recursos que invierte, por ejemplo, el sistema de aguas de la Ciudad de México, se vaya en limpiar lo que nosotros ensuciamos, ¿no? Estas botellas de plástico, o sea, esos recursos que podrían utilizarse para el mantenimiento, la operación del drenaje, ¿no? Se están yendo para limpiar una cosa que podríamos cambiar culturalmente. Entonces, creo que en cuanto a la planeación de la gestión integral del riesgo, cada vez nos estamos moviendo más allá. Yo creo que sí estamos haciendo grandes avances. Sin embargo, también tenemos que reconocer que como históricamente no habíamos asumido este concepto, el ordenamiento territorial pues no se respetó en muchos lugares, ¿no? Y lo que vemos son catástrofes tan fuertes como lo que sucede en Tabasco, ¿no? O sea, en Tabasco vemos que siempre se va a inundar. Eso es un hecho. Tabasco se va a inundar, ¿no? Por sus condiciones geográficas, por cómo se construyó la ciudad. Eso es justamente de los riesgos residuales. Entonces, tenemos que aprender a vivir con que Villahermosa se va a inundar. Pero, ¿cómo hacemos para que las personas no sufran o sufran las menores afectaciones posibles? Pero bueno, digamos que eso fue en la ciudad. Pero ¿qué pasa con todos estos terrenos federales que se están invadiendo y que están creciendo? Y esos, incluso por ley, tú no puedes, por ejemplo, prestar los servicios de agua potable y de saneamiento a estas colonias irregulares, ¿no? Así es. Los organismos operadores están impedidos para hacerlo. Incluso aunque lo quisieran hacer, no pueden por ordenamiento territorial, ¿no? Porque implicaría entonces reconocer que está bien instalarse en esas áreas. Y entonces lo que creas es, pues, pabellones o zonas completamente que lo que van a verse afectadas siempre y cada vez de manera más creciente. Entonces, creo que la adopción de esto, del principio de la gestión integral del riesgo, también tiene que ver con reconocer estos riesgos residuales y trabajar en esos, ¿no? También una de las cosas que discutíamos en una de las conferencias que organizamos era los seguros, ¿no? El papel de los seguros ante este tipo de cosas. No tenemos esa cultura en México, ¿no? No. Y en otros países, evidentemente, ante cualquier inundación, cualquier cuestión, estamos muy acostumbrados a que, por ejemplo, el extinto Fondo de Prevención de Desastres nos ayudara, ¿no? Porque no es una ayuda, sino que viniera a resolver el problema post la ocurrencia de un fenómeno hidrometeorológico extremo, ¿no? Pero no tenemos esta cultura de la prevención y de la planeación de nuevo. O sea, creo que eso es lo más importante en cuestiones de agua, ¿no? Cómo planeamos y aprendemos a convivir de manera armónica con el agua. Sí, estos aspectos se los pregunté también al director del Senapred y coincide enteramente con lo que usted acaba de decir. No somos preventivos, somos reactivos, siendo que la prevención es más barata y salva vidas, ¿no? Pero Claro. sí, nos falta transitar a eso. Le preguntan aquí, muy buena pregunta, ¿cuánta agua se desperdicia en México? Es un buen, pero usted tiene los datos. Bueno, me imagino que nos estamos refiriendo al agua que se pierde en las tuberías, En ¿no? las tuberías, sí, fugas, fallas, todo eso, sí. Ok. Sí, se dice que en promedio tenemos más o menos el 40% de pérdidas en las tuberías. Y esto pues justamente se debe a la falta de inversión en la construcción de nueva o la sustitución de infraestructura, en la operación y en el mantenimiento, ¿no? O sea, les decíamos hace unos momentos que hay sistemas que se construyeron hace incluso 100 años, ¿no? Y que no les estamos dando el mantenimiento necesario. Ahora, si hablamos de lo que se pierde en la agricultura, es todavía peor. En la agricultura las eficiencias están alrededor del 40%, es decir, que se pierde hasta el 60%, ¿no? Entonces, que ahí lo que se argumenta es que no hay tanto problema porque lo que se facilita de acuerdo al suelo, pues es la infiltración y se recargan los acuíferos. Sí, pero pues qué tipo de infiltración tenemos, ¿no? Cuando justamente, como usted lo mencionaba, doctora, este modelo económico lo que hace de agroexportación es utilizar una gran cantidad de agroquímicos para aumentar la productividad y pues eso evidentemente entra en contacto con el agua y los lixiviados lo que hacen es contaminar el acuífero. Entonces, seguimos extrayendo, pero extraemos agua de menor calidad de la que teníamos hace un tiempo. Sí.
Lamentable. ¿Cómo estamos en el tema de captación de agua de lluvia? Yo he escuchado afirmaciones contradictorias, por ejemplo, de la jefa de gobierno, que se supone que es experta en estos temas, o eso creíamos. Por momentos decía que sí, que la Ciudad de México es idónea para la captación de agua, luego que no, que esto no era posible por las propias características de la ciudad. ¿Qué pasa con la Ciudad de México y el tema de la captación de agua, Jorge? Em, pues digamos que el actual gobierno de la Ciudad de México, dentro de la Secretaría de Medio Ambiente, tiene un programa muy importante que se llama captación de agua de lluvia. Sí, no recuerdo exactamente, pero es para captación de agua de lluvia. Y lo que se propone es cada año construir 10,000 sistemas de captación de agua de lluvia, ¿no? Entonces, va muy ambicioso, es de los más ambiciosos a nivel internacional. Y esto, la verdad es que, pues yo que he tenido la oportunidad de revisar los documentos, veo que es algo bastante bien planeado, ¿no? Okay. Estos sistemas de captación de agua de lluvia se están poniendo en zonas que cumplan dos características: alta marginación económica y alta vulnerabilidad hídrica, ¿no? Entonces, un sistema de captación de agua de lluvia, de acuerdo a los indicadores que demuestra la Secretaría de Medio Ambiente, les da más o menos en promedio 10,000 litros al año, ¿no? Entonces, 10,000 litros al año, pero es importante mencionar que esta no es agua para consumo humano, es agua sobre todo para lavado de ropa, excusados, etcétera, ¿no? No usos directos. Entonces, creo que es un programa que sí está dando resultados y, sin embargo, y esto es una opinión personal, los sistemas de captación de agua de lluvia deben de manejarse con mucho cuidado porque esto no nos debería de desviar la atención de la inversión pública en las redes, ¿no? Que es mucho más barato dotar de agua potable y saneamiento por la red de distribución que construir un sistema de captación de agua de lluvia. Además, aquí ya entramos incluso a cuestiones de política pública y cosas un poco más filosóficas. ¿Quién debería de prestar el servicio de agua potable y saneamiento? Yo creo que el Estado, ¿no? En México se dice que es el Estado. Un sistema de captación de agua de lluvia lo que hace es darte la responsabilidad a ti como usuario de que te hagas cargo de ese sistema de captación de agua de lluvia. Entonces, si no llueve y no tienes cómo abastecerte, es tu problema, ¿no? Porque ya es tu sistema. Si no le das un buen mantenimiento, pues también es tu responsabilidad, ¿no? Entonces, no podríamos irnos hacia este lado, ¿no? Sino a reforzar esta idea de la corresponsabilidad, ¿no? De gobierno y usuarios. Por eso creo que la vía más importante es seguir invirtiendo en la operación, mantenimiento, rehabilitación de las redes de agua potable y saneamiento. Claro, porque de otra manera no se logra fomentar la equidad, ¿no? Que tendría que ser un aspecto fundamental cuando usted habló de seguridad hídrica, ¿no? La equidad, el acceso equitativo. Le quiero preguntar, bueno, a propósito de esta problemática, sobre si tiene el dato de cuánta gente paga por el agua en México. Porque yo siento que yo veo los recibos, por ejemplo, que yo vivo en una zona cercana al centro de la Ciudad de México y lo que cobran es risible, ¿no? Y yo he visto a gente, vecinos, que rompen el recibo, no la pagan. Pero, o sea, ¿qué porcentaje de pago hay por parte de los usuarios por el servicio de agua? De acuerdo a la Asociación Nacional de Empresas de Agua Potable y Saneamiento, la ANEAS, que es como la que reúne al mayor número de organismos operadores, o sea, los encargados de prestarnos el servicio en México, y que cubre más o menos el 86% de la población en México. Antes de la pandemia, solo el 50% de las personas estaban pagando por el agua, antes de la pandemia. Pero se dice que después de la pandemia hubo, y aquí ya no son tan específicos si es a nivel nacional o no, pero que hay lugares donde se redujo del 50 al 50%. O sea, solo el 25% estamos pagando nuestro servicio de agua potable y de saneamiento. Lo de la pandemia, ¿por qué? Pues evidentemente sabemos que fue una crisis no solamente sanitaria, fue una crisis multidimensional y una de esas dimensiones es la económica. Entonces las personas, pues lo que tuvieron que hacer era priorizar.
Sí. Y muchas veces, pues era preferible pagar los servicios hospitalarios o la comida, cualquier otra cosa, y Claro, no pagar el agua. Porque claro. también no hay mecanismos que nos digan que tenemos que pagar el agua, ¿no? O sea, Mm, están prohibidos los cortes de agua, ¿no? Y sobre todo a partir de la pandemia se hizo un exhorto a toda la comunidad internacional desde Naciones Unidas de que no se debería de cortar el agua a ninguna persona. ¿Por qué? Pues porque era uno de los principales mecanismos para limitar la, la propagación del virus, ¿no? Lavarnos las manos todo el tiempo y mantener una buena higiene. Entonces, no hay incentivos para que yo pague, ¿no? Aparte, otra de las cosas bueno, eso me toca a mí en particular estudiar, es estamos metidos como en temas de integridad que tienen que ver con la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y mecanismos anticorrupción, ¿no? O sea, la verdad es que la pandemia cambió muchas realidades. Y la realidad es que hay menos subsidios y hay menos ingresos por tarifas. Entonces, exacto. ¿nos continuamos quejando sobre eso o hacemos algo al respecto? ¿Qué tenemos que hacer? Movernos hacia un sistema de integridad. O sea, yo no le puedo exigir a las personas que me paguen el servicio de agua potable y de saneamiento si antes no le digo en qué me lo estoy gastando, si no lo invito a participar en acciones concretas donde puedan ver cómo funciona un sistema, lo complejo que es llevar agua hasta nuestros hogares, porque nos parece que es muy sencillo, ¿no? Parece que es muy sencillo llevar el agua. No, hay kilómetros de tuberías, cientos de personas, condiciones climáticas adversas. Entonces, todo eso, muchas veces, por eso digo que iniciaba diciendo que somos muy malos en comunicar el asunto, Mm, es que la gente no ve por qué está pagando, ¿no? De hecho, cuando hicimos una encuesta con INEGI respecto al agua, preguntábamos la disponibilidad a pagar por otros bienes o servicios, ¿no? Por otros servicios en particular. Y las personas están muy dispuestas a pagar por su celular, ¿no? Porque tú sabes perfectamente cuánto recibes. O sea, tus 100 pesos son 50 gigas o lo que sea, ¿no? Y sabes que si se te acaba eso, pues ya, o sea, porque es a lo que tú tienes acceso. Pero acá no funciona así, ¿no? mm, Acá tienes agua y si no pagas un mes, no importa, y si no pagas tres, no importa. E incluso el gobierno manda señales contrarias, porque si no pagas durante 5 años, en el sexto año van a hacer una campaña de te condono la deuda y ahora págame solo el 50% sí, de los próximos periodos, ¿no? Entonces, eso en economía del comportamiento, pues lo que haces es no voy a pagar, ¿no? No claro. voy a tener ninguna sanción, pues mejor no pago. Qué horror. Bueno, eso explica mucho de nuestras conductas a propósito del pago, ¿no? Por un servicio. Le quiero preguntar, es una pregunta, ya apareció aquí 3 veces sobre Cutzamala. ¿Es sostenible Cutzamala? Porque, bueno, gracias a Cutzamala tenemos agua en la Ciudad de México y parece que hay problemas graves con Cutzamala. A ver, ¿qué nos puede decir? Sí, el sistema Cutzamala pues se inauguró en los 80 y estaba planeado para tener una vida útil de 20 años. Se le ha intentado hacer por ahí algunas cosas, pero realmente no ha habido programas de operación y de mantenimiento necesarios de acuerdo al gran servicio que nos está prestando, ¿no? ¿Por qué están ahora también surgiendo más pues sí, o por qué se vuelve un tema más candente, sobre todo también por el proceso de urbanización? Antes, cuando se planeó, esas comunidades que ahora están exigiendo agua, no existían, ¿no? Exacto. Entonces, se dice que le estamos robando agua a un lugar para traerla a otro. Eh, pues no, porque en ese momento no estaba planeado para eso, ¿no? No existían esas colonias. Y lo que se dice es, bueno, si al final estamos trayéndolo desde más de 1000 kilómetros, estamos utilizando una gran cantidad de energía Ujú. y además estamos perdiendo el 40% del agua en las redes. La lógica era, vamos a reducir las fugas, ¿no? Y de hecho, esta es una de las prioridades del gobierno de la Ciudad de México, el reducir las fugas. Sin embargo, es muy complicado, requiere una gran inversión
Y a nosotros lo sabemos, no nos gusta que nos abran la calle y por eso tampoco está tan, pues, por decirlo así, tan sexy dedicarse al agua, porque lo que implica es una gran molestia para las personas. Implica abrir calles, implica dejarlos sin agua varios días para poder mantener esto, ¿no? Entonces, este programa de reducción de fugas, si bien es muy ambicioso, los resultados no han sido los que creo que se habían esperado. Entonces, la lógica era, reduzcamos las fugas y entonces vamos a reducir la necesidad de traer agua de otras fuentes. De hecho, ya también se está pensando en otras fuentes, además del Cutzamala, ¿no? Porque también, o sea, si no, tendríamos que renunciar a seguir creciendo en la Ciudad de México. Y pues ya vimos con este proceso de tan mala planificación urbana, no creo que eso sea posible en los próximos años, ¿no? Entonces, es un gran tema y que yo creo que va a seguir ahí, y lo que requiere es justamente, y para eso el Banco Mundial, eso se ha anunciado públicamente, hizo un gran préstamo para mejorar la eficiencia, que considera también al sistema Cutzamala y en general al sistema del Valle de México, ¿no? Porque también tenemos que pensar en la metrópoli, no tenemos que pensar únicamente en la Ciudad de México, sino evidentemente integrar lo que está pasando en el Estado de México, ¿no? Claro, claro, en toda la zona conurbada. Le preguntan que por qué Iztapalapa no tiene agua. Iztapalapa es un gran tema porque ahí tiene que ver con varios factores. En particular, la lejanía que se tiene de los sistemas de distribución. Es más difícil llevar agua técnicamente hacia esos lugares, ¿no? Por sus condiciones geográficas y por estar lo más alejada justamente también de la entrada de agua, de esas entradas de agua, ¿no? Entonces, realmente Iztapalapa lo que se hace es casi como autoabastecerse de agua subterránea. Entonces, también la operación y el mantenimiento de los pozos es algo bastante complicado. Y no sé si recuerdan, hace unos, que serán como 8 o 10 años, pensábamos que ya habíamos resuelto el problema del agua en Iztapalapa por los pozos profundos, ¿no? Sí. Y realmente vimos que no fue la gran solución ni la panacea que pensábamos, porque estábamos recibiendo agua de una calidad que no es la adecuada o que requería mucho tratamiento para llevarla al consumo directo, ¿no? Porque esto es señal de que pues, estamos yendo cada vez más por el agua que lleva acumulándose miles de años. En el Instituto de Ingeniería hizo justamente una datación de esto y vemos que estamos consumiendo agua de hace más de 40,000 años, ¿no? Que lleva un proceso de formación y de acumulación. Y justamente de acuerdo a estos índices, se estima que tenemos unos 40 años de disponibilidad del acuífero, que eso para nosotros como personas puede ser mucho tiempo, pero para la vida de una ciudad es nada, ¿no? Ni siquiera es una generación. Entonces, no podemos seguir pensando en este sentido. Bueno, básicamente es por eso, y también es cierto que justamente como no están recibiendo un muy buen servicio, también son de las alcaldías que menos recaudación se tiene, ¿no? Y la más poblada, ¿no? La alcaldía más poblada. De la más, claro. En la Ciudad de México, qué cosa. Ay, ay, ay. Es un problema tras otro. Le preguntan qué se necesitaría para que México fuera como cualquier país europeo donde abres el grifo y puedes tomar agua del grifo, porque tenemos una de las tasas, creo que es la más alta a nivel mundial de consumo de agua embotellada, ¿no? Sí, somos los principales consumidores de agua embotellada. Justamente, y aquí lo analizamos de una manera, pues es que tiene que ver con muchos factores. De acuerdo con una investigadora de la UAM, Delia Montero, decía que nosotros antes del temblor del 85, prácticamente todos tomaban agua de la llave. Sí. Y que no había ningún problema y todo funcionaba bien, ¿no? A partir de ese evento, lo que hizo la autoridad, y creo que de manera muy responsable, fue salir y decirle a las personas, no consuman agua embotellada, no consuman agua de la llave,
porque lo que hizo el temblor fue fracturar de manera muy importante los sistemas de distribución e incluso se mezclaron con los sistemas de drenaje. Entonces, evidentemente, esa agua no era apta para consumo humano. Claro. Y incluso empezaron a repartir, me cuentan que en lugar de liconza o diconza, no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento, en lugar de envasar leche, empezaron a envasar agua y empezarlo a distribuir a las personas de la Ciudad de México para poder consumir de manera directa. Pero esto fue un fenómeno que pasó en la Ciudad de México y se fue extendiendo hacia los otros lugares de México, ¿no? Ya prácticamente en todo México consumimos agua embotellada sin saber si podemos o no podemos consumir agua de la llave. Y digo que no sabemos porque, por ejemplo, si nosotros entramos ahorita a checar la calidad del agua de nuestra alcaldía en la Ciudad de México, nos vamos a encontrar datos de hace 6 meses, de hace un año, ¿no? O registros no existentes. Entonces, eso me comunica que no, o sea, yo no me voy a atrever a tomar agua que no conozco cuál es la calidad, ¿no? También otra de las cosas que se ha dicho mucho es que es un problema del usuario, porque como tenemos sistemas de cisternas o de hay estos tambos grandes, que no los lavamos con la frecuencia suficiente, ¿no? Es cierto. Y eso es cierto que la calidad de ahí también depende de nosotros, pero de nuevo, es un principio de corresponsabilidad. O sea, y si yo sí tengo un sistema perfecto y lo limpio cada mes o cada 6 meses, como se recomienda, ¿puedo consumirla? No, porque no la conozco, no conozco la calidad del agua. Entonces, a lo que nos tenemos que mover son a sistemas más transparentes donde yo cuente con la información necesaria para tomar una decisión, que hoy no lo tenemos, ¿no? No tenemos esa información. Y aquí, pues solamente quisiera hacer un pequeño comercial porque estamos en la UNAM, que en Ciudad Universitaria es el único lugar que yo conozca en prácticamente México, o al menos en la Ciudad de México, que sí podemos consumir agua potable directamente de la llave, ¿no? Y de los... ¿De los bebederos que instalaron? Bebederos instalados. Okay. Ajá, exacto. Tenemos más de 200 bebederos instalados en Ciudad Universitaria. Y aquí no es que confíen en mí, ni que confíen en el director de Pumagua, ni siquiera en el director de la facultad. O sea, es que hay un sistema que lo que hace es medir en tiempo real y que yo puedo checar desde mi celular cuál es la calidad de este bebedero en particular, ¿no? Que eso, y eso es justamente cómo incorporamos también la tecnología dentro de estos procesos, ¿no? Entonces ahí, como yo cuento con la información, yo decido si tomo agua o no. Porque es súper interesante que en Ciudad Universitaria, en 2016, gastábamos 1 millón de pesos diarios en la compra de agua embotellada. En 2020 ya gastábamos 3 millones de pesos como comunidad universitaria en la compra de agua embotellada. Entonces, realmente también se trata de un cambio de hábitos en este caso, ¿no? Claro. Porque sabes perfectamente que es potable, que te la puedes tomar. Entonces, ahí ya toca más bien el trabajo con el usuario, que es lo que estamos intentando hacer, de cambiar esta idea de, claro, no es fácil, si nunca lo has hecho y ahora te dicen que lo hagas, pues no es fácil, ¿no? Pero en Ciudad Universitaria se puede hacer. Fascinante, porque le quiero preguntar justamente de Pumagua y de la red de Agua UNAM, porque pues sí, parece que es una buena idea, que funciona. Yo no sabía esto de la aplicación para el celular, me parece formidable porque pues así podemos vencer ciertas resistencias o temores, ¿no? Del consumidor de, ay, no vaya siendo que son aguas negras o qué sé yo. Pero bueno, cuéntenos un poco del trabajo de la red de agua de la UNAM, por favor. Claro que sí, doctora. Bueno, la red del agua de la UNAM surge en 2010, después de que en 2008 se llevó a cabo en México el Foro Mundial del Agua. Entonces, el gobierno de México le dice a la universidad, bueno, tienes un stand en el foro, que es lo más importante para temas de agua a nivel global. Y la UNAM se queda como, bueno, entonces, ¿quién va? Va la Facultad de Ciencias Sociales, va la Facultad de Derecho, Ingeniería, ¿quién debería de representarlo, no? Entonces fue, no podemos ir todas las facultades, todo el mundo se peleaba por decir, pues yo quiero estar en el stand. Y lo que dijimos es, pues todos realmente estamos contribuyendo en el tema del agua, en cada quien desde su área de conocimiento,
¿Por qué no? Pero el problema es que justamente eso fue una demostración de que no nos comunicábamos como, sí, desde la academia para ponernos de acuerdo de quién tenía que ir. Entonces se crea esta red del agua de la UNAM que lo que busca es estas 27 dependencias que alzaron la mano para estar en el Foro Mundial. Buscamos generar estas, pues sí, este lenguaje común entre las diferentes ciencias y disciplinas para llevar una voz única, ¿no? Que presentara justamente las 4 áreas en las que está dividido el conocimiento de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Entonces, lo que hacemos es trabajar pues los mismos principios que trabaja, o los mismos objetivos que trabaja la universidad. Investigación, docencia, difusión de la cultura y la contribución a los proyectos nacionales. Claro. En esas áreas, por ejemplo, en investigación, bueno, nuestro proyecto estrella es Pumagua, que justamente lo que busca es, una vez de nuevo en el foro, pues no podríamos ir diciéndole al mundo qué hacer si nosotros no empezamos por nuestra propia casa, ¿no? Entonces fue, ¿qué hacemos? ¿Cómo manejamos el agua en Ciudad Universitaria para convertirnos en un referente no solamente nacional, sino internacional? Y esto dio origen a Pumagua, que lo que hace es justamente pues dotar de agua potable y saneamiento a toda Ciudad Universitaria y algunos otros campi de la UNAM, fomentar la participación de toda la comunidad universitaria y garantizar la calidad del agua, ¿no? Esos son básicamente sus 4 objetivos. Bueno, y todo esto ponerlo en una plataforma que favorezca la transparencia y la rendición de cuentas. De hecho, fue muy interesante. Hace poco tuve la fortuna de ir a la Facultad de Ciencias Políticas y platicamos de lo difícil que fue poner los bebederos y de tener estos sistemas de transparencia, porque Justo en evidentemente, pues, ciencias políticas. ¿quién sería el responsable cuando no funciona, ¿no? Ah. Directamente, pues se le mandaría un oficio al director de, oye, por favor, ve y visita y haz que esto funcione. Entonces, hay varias autoridades que, bueno, cualquier autoridad no le gusta mucho que le digan qué hacer, ¿no? Y que le estén supervisando. Entonces, esto, pues, fue un problema bastante grande, pero al final todos entendimos que nos favorecemos de una cultura de gobierno abierto y de transparencia y de rendición de cuentas, ¿no? Entonces, por eso esos cuatro pilares tenemos. También tenemos una orientación interdisciplinaria de posgrado, que es un símil entre una maestría y es una maestría, pero con una orientación, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, no sé, tomamos la maestría en hidráulica, podemos tomar clases en otras facultades que tengan que ver con esta gestión integral del agua que le llamamos a la orientación interdisciplinaria de posgrado. Bien. Porque a veces no es tan fácil, ¿no? Tomar clases en otras facultades y nosotros logramos que pues, se contaran los mismos créditos y demás. Claro. Y bueno, pues como difusión de la cultura, no voy a contar todo lo que hacemos, pero en particular yo los invitaría a que visiten, ahora que ya se puede, Universum. Nosotros desarrollamos la Sala del Agua en Universum, que ha sido una de las cosas, pues más de 700,000 visitantes al año antes de la pandemia recibía, y que creo que realmente invita a pensar al agua de manera distinta, ¿no? Porque, y creo que también en esta entrevista, doctora, pues, lo hemos visto, ¿no? Como que el agua a veces lo que genera es una desesperación y crisis. Y decir, no, es que ya todo está mal. No, realmente hay que entender que es un problema, pero es un problema que todavía tiene soluciones, claro, ¿no? Pero que tenemos la urgencia de resolverlos ya, porque no podemos seguirlo posponiendo. Entonces, lo que invita a la Sala del Agua es este disfrute del agua de una manera sustentable y armónica con el agua. No nos vamos a pelear con el agua ni creer que es una crisis, sino disfrutémosla y cuidémosla para que podamos seguirla teniendo en el futuro. Esto es formidable porque, bueno, siempre estamos muy orgullosos de la UNAM, pero cuando vemos este trabajo tan grandioso en torno al agua y Pumagua, el programa estrella de esta iniciativa, pues nos llena de alegría. Y pues sí, hay que invitar a las personas a regresar a los museos, a Universum, que es una verdadera joya, ¿no? Y no es el único que tenemos, además, en Ciudad Universitaria. Mire, Jorge, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero hay una pregunta que creo que es importante para la comunidad. A propósito del cloro,
que se le pone al agua para potabilizarla. Yo recuerdo que antes le echaban flúor y quién sabe cuántas cosas, ¿no? Ahora es cloro. La pregunta que le hacen es, ¿qué cantidad de cloro es posible de consumir por el ser humano sin que le haga daño? Eso está regulado por las normas oficiales mexicanas. En el caso de la que nos rige para agua potable y saneamiento, o sea, para uso y consumo humano, perdón, Sí. es la norma oficial mexicana de la Secretaría de Salud, la 127, que ahí vienen perfectamente los parámetros que nosotros podemos consumir. Y muy probablemente esta pregunta viene de la UNAM, y muchas veces hemos recibido que el agua de Ciudad Universitaria sabe un poquito a cloro. Sí. Y es cierto, porque nosotros somos muy estrictos en el cumplimiento de esa norma, ¿no? Entonces, si esto lo comparamos con otros, pues no sé, con el agua de embotellada, esas concentraciones de cloro no son las mismas, porque ellos tienen un control más claro de lo que entra a la botella. Nosotros lo que queremos mantener es esos niveles de cloro en la red, para que cuando tú lo consumas no te haga daño, ¿no? Entonces, siéntanse seguros si esta pregunta fue de Ciudad Universitaria, que están consumiendo los niveles permitidos por la norma 127 de la Secretaría de Salud. Bueno, ahorita que mencionó eso me acordé. Bueno, mi mamá vive en Tlatelolco y cambiaron el sistema de bombeo del agua potable justamente por esto del desperdicio y de que la red de agua de Tlatelolco es vieja, porque la unidad se fundó en los años 60. Y ahora hay un olorcito muy fuerte a cloro. Sí, yo no sé si está pegada a la norma de la Secretaría de Salud, pero sí huele a cloro y sabe a cloro. Digo, no estoy invitando a la gente a que abra agua del grifo y se la tome, está en Tlatelolco, pero llama mucho la atención. En el caso de CU o de estos bebederos, no es tan perceptible, a eso me refiero. Acá es muy perceptible, entonces es preocupante. Es que sí, es interesante, doctora, porque justamente cuando nosotros aplicábamos esta última encuesta de prácticas de consumo de agua embotellada y agua en Ciudad Universitaria, una de las principales razones por las cuales la comunidad universitaria no consume agua embotellada es por este pequeño sabor a cloro, ¿no? Aunque esa no es la primera razón. La primera razón es una cosa que podemos cambiar mañana, porque nos da flojera como universitarios cargar un cilindro para rellenar. Entonces, ahí está ese es el principal y aceptado por la comunidad universitaria, ¿no? Entonces, lo que hacemos, son prácticas mixtas. A veces compramos un agua embotellada ahí dentro de Ciudad Universitaria y ese mismo lo rellenamos, lo utilizamos. Sí confiamos en que la calidad es buena, pero como me da flojera traer un cilindro desde mi casa, pues compro una botellita y esa la voy rellenando. Entonces, es bien interesante como eso sí, eso se puede cambiar mañana, ¿no? Si todos trajéramos desde nuestra casa un pequeño cilindro, porque sí confiamos en la autoridad, sí confiamos que el agua es de calidad, pero me da flojera traer un cilindro. Qué chistoso. Alguien me había dicho que los plásticos del agua embotellada pues no son los mejores porque pues traen químicos y todo esto y recomendaban lo del cilindro. Sí recomendaban mucho el cilindro, ¿no? Porque ese se puede lavar, lo podemos limpiar, hervir, lo que sea y ya está higienizado. Pero no es lo mismo con estas botellas, no sé, de Ciel o de Santa María. Que además no sabes cuánto tiempo lleva almacenadas, en qué condiciones, si estuvo durante mucho tiempo bajo el sol y que lo que hace es desprender estos microplásticos. Entonces, sí, es un problema el agua embotellada. Sí, ay, ese tema de los microplásticos, qué horrible. Sí. Todo lo que comemos, ¿verdad? Que trae microplásticos, terrible. Muy bien, Jorge. Oiga, pues yo lo quiero felicitar. Es usted muy joven, muy talentoso y tiene un conocimiento profundo sobre esta problemática. Espero que esta entrevista inspire a nuestras nuevas generaciones a especializarse en estos temas que son tan apremiantes para el bienestar social, para el progreso de nuestro país y del mundo. Le agradezco mucho su tiempo.
su disposición, la manera tan franca en que respondió las preguntas, la claridad también en sus exposiciones. Y bueno, espero que esta no sea la primera vez que tengamos oportunidad de comentar más adelante los desarrollos tanto jurídicos, esperemos que finalmente tengamos, ¿no?, mecanismos como esa ley que se anunció desde la Constitución y que seguimos esperándola. Desde eso hasta eventos como lo del desperdicio del agua y las redes de distribución y todo esto. Ojalá tengamos oportunidad de seguir abundando en estos temas porque son algo muy cotidiano para nuestra sociedad. Somos agua al final del día y bueno, el agua también es buena para la salud. El consumo de agua, antes que el de los refrescos que nos tienen tan deteriorados en salud y con tantas enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles, pues el consumo de agua es bueno para la salud y hay que fomentarlo y conocer más a este maravilloso producto. Muchas gracias, Jorge. Le agradezco también a quienes nos sintonizaron esta tarde a través de Facebook Live. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Los invitamos también a sugerirnos a quienes les gustaría que entrevistáramos. Y bueno, sin más, les deseamos una feliz tarde, una mejor semana y hasta la próxima.